Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. Buenos días. Vamos a empezar. Vamos a ver todo lo relacionado al consumo. ¿Qué tal? Buenos días. Clases de consumo, niveles de consumo, formas de medir el consumo, etc. También veremos sobre las leyes de Engel que se relacionan con el consumo e instituciones que protegen al consumidor de los abusos de los empresarios, etc. Organismos reguladores, lo que se conoce INDECOP, INDERMIN, etc. ¿Correcto? Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con la semana 11. Buenos días nuevamente a todos. Bueno, utilización de los bienes y servicios. Es la fase del proceso económico donde se utilizan los bienes y servicios. ¿Se acuerdan del proceso económico? Se producía, se llevaban los productos al mercado, circulación, se distribuye el dinero de las ventas, distribución, y precisamente viene acá el consumo. Es la etapa donde se cumple el objetivo del proceso, que es la satisfacción de las necesidades. En el consumo se logran satisfacer las necesidades utilizando precisamente los bienes y servicios. Consumir significa eso, pues. En este momento que estamos consumiendo el servicio educativo, ustedes están consumiendo el servicio educativo, yo estoy consumiendo electricidad, estoy consumiendo servicio de internet, estoy consumiendo o utilizando la computadora. Hace un ratito en su hora de receso consumieron alimentos. Están consumiendo también ustedes la energía, estamos consumiendo la ropa que nos hemos puesto, ¿correcto? Eso significa consumo, utilización de los bienes y servicios en la satisfacción de las necesidades, ¿correcto? Clases de consumo. Consumo humano directo, directo, sin pasar por el proceso productivo. Consumo humano directo. Cuando se consume algo directamente, digamos, de la naturaleza, sin pasar por un proceso productivo. Cuando consumimos frutas, no necesita elaborar más, pues se cosecha y se obtiene, ¿no? Sin un proceso productivo adicional, me refiero, sin un proceso productivo adicional, porque las frutas han tenido que ser sembradas, cosechadas, hay producción, hay valor agregado, sin una producción adicional, ¿correcto? Sin pasar por la industria, por la fábrica, por el procesamiento, la fruta fresca, las verduras, etcétera, ¿no? Matas a la vaquita y consumes su carne, ahí está. Esa es la idea del consumo humano directo. Verduras, alimentación principalmente, ¿no? Alimentación, agua del caño, no gaseosa, eso vamos a ver que es otra cosa. Directo, sin pasar por un proceso, sin procesamiento, sin tantos aditivos, sin tantos químicos, sin tantos preservantes. En cambio, el indirecto ya es cuando se consumen productos mucho más procesados, mucho más elaborados, más refinados. Por ejemplo, duraznos en conserva. ¿Han consumido los duraznos en conserva? ¿No? Eso es un consumo humano directo, porque al durazno le has dado un proceso adicional. Lo has refinado, le has metido edulcorante, le has metido aditivos químicos para, ¿cómo se llama? Preservantes y otros insumos químicos más. El petróleo, para consumir petróleo, ha tenido que pasar por todo un proceso productivo adicional, transformación, pues. Pregunta, ¿el petróleo directamente del subsuelo sirve para combustible? No, hay que procesarlo. Pero la uva, la fruta cosechada directamente ya sirve para el consumo, ¿no? ¿Me dejo entender? Listo. Cuando tú vas al mercadito y compras un pescado, de frente lo fríes y listo. Eso es consumo humano directo. Pero cuando compras
Conservas de atún, eso ya es consumo humano indirecto, porque ha habido todo un proceso productivo adicional. El pescado no está fresco. No es que esté malogrado, pero no está fresco. Tiene aditivos químicos, preservantes para evitar que se malogren, etc. No es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo consumir un atún con pescado fresco. No es lo mismo que consumir un plátano que consumir mazamorra de plátano que venden envasado. No es lo mismo que a tu hijo, si tienes algún hijo o tienes hermanos menores, le des una papilla directamente preparada en tu casa que una papilla industrializada, en esas que venden en envase, lleno de preservantes, etcétera, ¿no? ¿Me hago entender? Esa es la diferencia. Perdón, mi clima no es frío. Entre el consumo humano directo e indirecto, ¿no? El consumo humano directo e indirecto. El algodón nunca jamás lo vas a consumir directamente, pues. El algodón lo vas a... Ojo, el algodón lo puedes consumir directo para, por ejemplo, limpiar la boquita de los bebés con un poco de agua. Ahí sí, ¿no? Ese es el único uso directo que tiene el algodón. Pero para el que el algodón tenga otros usos, hay que convertir el algodón en tela y esa tela en ropa. Eso sería el consumo humano indirecto. Si el algodón lo utilizas para limpiar la boquita de tu bebé con un poquito de agua, es directo. Pero si el algodón lo utilizas para transformarlo en tela y pantalones, es indirecto. Al final es algodón, pero ha tenido que pasar por un proceso industrial adicional. ¿Me dejo entender? Cuando consumes un pescado, es directo, pero cuando consumes latas en conservas, indirecto. El petróleo nunca jamás habrá un consumo directo. Ahí sí no. En el petróleo no, porque no sirve para nada, pues. Tiene que ser procesado. ¿Me dejo entender? Pregunta si las tuvieron, por favor, acerca de la diferencia entre el consumo humano directo e indirecto. ¿Alguna duda, algún interrogante? Creo que no, avancemos. Profesor, el consumo humano indirecto, en la mayoría, por así decirlo, también hay de los que necesariamente tienen que ser procesados para nuestro consumo. Claro, el petróleo, por ejemplo, la fruta, puedes consumir, como te dije, la fruta lo puedes consumir directo, pero también indirectamente a través de frutas en conserva, por ejemplo, ¿no? O un jugo, por ejemplo, jugo de, ¿cómo se llama este? Selva, creo que se llama esta empresa que vende mango procesado, un jugo de mango, ese es químico. Eso es consumo humano indirecto, pero si consumimos el mango directamente, sin haber, de frente lo sacas del árbol y tú mismo lo peles y lo consumes. Eso sí, pero hay productos que solo podrán ser consumidos de forma indirecta a través de un proceso industrial. Ejemplo, el petróleo. Ejemplo, el petróleo. ¿Está bien? Ejemplo, los mismos minerales. Los minerales directamente no pueden ser consumidos, ¿o sí? Dime, el cobre, para su utilización, ¿qué tiene que ser? El cobre no nos sirve de nada como piedra. El cobre no sirve si lo procesas y sales lo que se conoce como cátodos. El nombre técnico es cátodos, pero nosotros conocemos como alambre de cobre, ¿no? Para las instalaciones eléctricas, por ejemplo. ¿Está bien, hijo? El que me preguntó, esa es la diferencia. Ahí sí. Hay Vale, productos profesor, que se pueden gracias. consumir directamente, indirectamente, pero hay otros que no. Ejemplo, el cobre, el petróleo mismo, los minerales, etcétera. ¿Está bien? El mismo oro. El oro extraído de las minas no sirve para nada. Hay que procesarlo todavía. Se requieren bastantes insumos químicos. ¿Mejor entender? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Bien, seguimos. Niveles de consumo. Niveles de consumo. Acá se habla de la pobreza, extrema pobreza, holgura y riqueza. Miseria o extrema pobreza. Lo que no cubre una canasta básica de alimentos. Una canasta básica de alimentos. Correcto, una canasta básica de alimentos. Es decir, estas personas no tienen ni para comer, no cubren ni siquiera alimentación, no cubren ni siquiera alimentación. En cambio, es decir, literalmente se mueren de hambre, pues.
En cambio, el otro grupo está la pobreza. Está la pobreza. ¿A quiénes se les llama la pobreza? Los que cubren alimentación básica, pero no cubren las otras necesidades básicas. No cubren las otras necesidades básicas. ¿Correcto? Correcto. Esa es la diferencia. Bien, y acá no se ha puesto ingresos, porque eso cambia. ¿Te acuerdas que la vez pasada te hablé del salario mínimo vital? 1.800, ¿no? Por persona. Perdón, por familia de 5 integrantes. Si lo divides entre 5 sale más o menos 360. Ya, 360 es la canasta básica de alimentos o no alimentos, y no alimentos. Eso se conoce como la canasta básica de consumo, que según la última medición del INEI, te dije, ¿te acuerdas? Es 360 soles por persona. Por familia lo multiplicas por los integrantes de la familia. Normalmente las familias tienen 5 integrantes, por eso que la vez pasada te dije 1.800, ¿no? Pero por persona es 360. A veces es mejor sacarlo por persona también para... Simplemente lo multiplicas por el valor, por el número de integrantes de tu familia y sacas si tu familia es pobre o no pobre. Canasta básica de alimentos y no alimentos, 360. Es decir, con 360 no te mueres de hambre, alimentación básica, y cubres otras necesidades básicas, como por ejemplo energía eléctrica, agua y otros gastos básicos más. Esa es la idea de pobreza. Los que no alcanzan esa cifra precisamente están en condiciones de pobreza, no tienen, ojo, los de pobreza, cubren la canasta básica de alimentos. Y lo que estoy buscando es eso, pues. Más o menos era 190 por ahí. Pasa que esto siempre cambia. Y, ratito, ¿eh? Canasta básica de alimentos. Ratito. Estoy buscando la canasta básica de alimentos. Ojo, la canasta básica de consumo cubre alimentos y no alimentos. ¿Quién es pobre? El que tiene para comer, el que cubre la canasta básica de alimentos y otros bienes más. Dentro de la canasta básica de alimentos y no alimentos, llamada también canasta básica de consumo, están los alimentos básicos y otros productos básicos. Pero no encuentro acá, oye. Bueno, está más o menos 180, 190 por ahí. ¿Eh? No encuentro el dato ahí. En tu separata creo que está, pero es un dato ya anterior. Entonces, por favor, ponle 190. Te prometo que para la próxima clase te digo la cifra exacta. No lo tengo en la mano, no te quiero engañar. Ponle 190. Entonces, ¿qué son 190? Es el valor de la canasta básica de consumo. 360, ahí sí es el dato real, es el valor de la canasta básica de, perdón, 190 es el valor de la canasta básica de alimentos. Es decir, con 190 soles al mes una persona puede alimentarse, no va a comer churrasco, pues, alimentación básica. Y la canasta básica de consumo, dentro de la canasta básica de consumo está la canasta básica de alimentos y otros productos básicos como agua, luz. ¿Me dejo entender? ¿Qué persona está en condiciones de pobreza? Que no llega a los 190. Ponle entre comillas 190. No llega a los 190. Es decir, no tiene ni para comer. ¿Quién es pobre? Miseria o extrema pobreza, no tiene ni para comer, no llega ni siquiera al mes a 190, no tiene ni para comer. Literalmente se muere de hambre. ¿A quién se le llama pobre? El que tiene más de 190 cubre alimentos básicos, pero no cubre las otras necesidades básicas. No llega a 360. Ponle entre comillas 190 porque te prometo que voy a averiguar ese valor de cuánto, pero más o menos es por ahí 180, 190. Por ahí. ¿Correcto? Esa es la diferencia. Preguntas entonces. Preguntas.
¿Alguna duda? ¿Quedó claro eso de la canasta básica de alimentos, 190 aproximadamente, que cubre alimentación básica, y la canasta básica de consumo, que cubre alimentos y otros productos básicos, no alimentos como agua, luz, por ejemplo? ¿Quedó claro, por favor? Bueno, creo que no hay preguntas, ¿no? Listo. Te prometo que la próxima, no te quiero engañar, ¿eh? Te prometo que la próxima semana buscarle el valor de la canasta básica del evento, ¿ok? Pero está por ahí, 190 y tantos. ¿Cuánto dice tu separata? ¿La han revisado? Ya por ahí más o menos está, ¿no? Por ahí más o menos está. ¿Está bien? Ya. Estos son los que reciben el bono, pues. Los que teóricamente reciben el bono. El INEI te da cifras oficiales de pobreza y extrema pobreza. Y según el INEI, el año 2020, la pobreza llegó al 31%. La pobreza y extrema pobreza en conjunto, ¿no? Es decir, el 31% de los peruanos no cubría la canasta básica de consumo. Y dentro de ese 31%, más o menos el 10% eran extremadamente pobres. Según el INEI, en el año 2021 se redujo un poco la pobreza al 25%. ¿Por qué, profe? Porque ya la gente comenzó a salir, pues. Ojo, en el año 2019 la pobreza era 20%. En el año 2021 se incrementó hasta el 30%. ¿Por qué? Por la pandemia, pues. Hay gente que vive del día a día, ¿no? No podía salir a trabajar, a realizar sus actividades, están encerrados, pues. Destruyó la economía, y eso era verdad. Algunos decían, no, podemos mejorar la economía, pero cuidado con eso, lamentablemente todo tiene un sacrificio, pues. Quizás no hubo tantos contagiados como otro país, pero sí la economía se fue al diablo. Por eso que la pobreza aumentó bastante en el año 2020. Todos lo sabemos, que en el año 2021 un poco se comenzaron a flexibilizar las restricciones. La gente comenzó a trabajar, los ambulantes que no podían trabajar y un poco la pobreza se redujo. Y este año quizás, como ya prácticamente todo está normal, quizás la pobreza vuelva a reducirse. Y ojalá que vuelva a niveles del 2019 y ojalá que sea menos inclusive, ¿no? Ojalá que la pobreza sea menos del 20%, ojalá, pues, ¿no? Porque a un país le conviene tener cada vez menos pobres. Ya, estas cifras, estos datos son proporcionados por el INEI. Repito, el INEI señala que para ser pobre no debe pasar al día, al mes, por persona, 360. Son los que reciben bonos. Son los que reciben ayuda social. Teóricamente porque hay sectores que no lo merecen, ¿no? En la práctica vemos que hay distritos que no merecen. Teóricamente los programas sociales, vaso de leche, comedores populares, pensión 65, los bonos tienen que destinarse precisamente a estas personas. Al nivel de consumo de miseria o extrema pobreza, que no tienen ni para comer, y a nivel de consumo pobreza, que están a las justas. No se mueren de hambre, pero están a las justas. ¿Correcto? Esa es la idea de los niveles de consumo. Bien, cambio el clima más frío. Entonces, hay otros dos grupos, pero no tenemos un dato preciso, profe. ¿Cuánto exactamente debe tener la persona que está en condiciones de holgura? No sabemos, porque no hay una cifra oficial. Instituciones privadas lo miden, sacan un promedio, pero no hay una cifra oficial. Sí hay una cifra oficial de pobres y extremadamente pobres. Y hay un umbral, un límite, que es 360 para las condiciones de pobreza, 190 y tantos para las condiciones de extrema pobreza. Punto. Ahí sí hay un dato. Pero no conoces exactamente cuánto debe tener una persona para ser de holgura. No sabes exactamente cuánto debe tener una persona para que se considere riqueza u opulencia. La holgura, por ejemplo, es la clase media. A la riqueza se le llama, a este grupo se le llama
opulencia. No hay una cifra oficial. Se le conoce por las necesidades que pueden satisfacer, más que todo, pero no hay una cifra oficial. Profe, si yo tengo al mes 1.400, 1.500, soy de clase media, sí, pero el que tiene 3.000 soles también es clase media, hijo. El que tiene 8.000 soles también es clase media. No hay un dato preciso. Simplemente se conoce como necesidades que pueden satisfacer o el tipo de gasto que realiza, el tipo de gasto que realiza. A ver, ¿qué tipos de gasto realizan los que están en condiciones de holgura? Satisfacen las primarias y secundarias cómodamente. Ojo, el que está en pobreza también puede satisfacer la secundaria educación, sí, nadie lo niega, pero a la justa es colegio público. Y colegio público en pésimas condiciones. Y muchos de ellos no terminan el colegio porque deciden ponerse a trabajar por la pésima condición económica. Cubren educación, pero a la justa, muy limitadamente. En cambio, los que están en holgura, porque holgura, ¿qué significa? Holgadamente, cómodamente. Me queda holgado esta camisa. Cómodo, pues, no significa que te queda muy grande, muy chico, te queda cómodo tu talla, ¿no? Más o menos esa es la idea de la holgura, pues. Los que están en condiciones de holgura satisfacen las primarias, profe, pero alimentación. Los pobres también cubren alimentación, sí, pero restringidamente, ¿no? En cambio, los que están en condiciones de holgura satisfacen alimentación cómodamente. No tienes muchas restricciones para alimentarse. Para una vez a la semana quizás pueden consumir un pedacito de carnecita. El pobre, carne, ¿qué es eso, no? Pura lenteja, pura menestra. Huevo, más o menos. El que está en condición de holgura, una mejor alimentación. Son los que fines de semana piden delivery, ¿no? Ya no vamos a cocinar hoy día, que relajarnos, pedimos delivery. Primaria, están consumiendo alimentación, pero más ampliamente, ¿no? Más cómodamente. Secundarias, educación. Pueden cubrir, pueden mandar a sus hijos, sí, muchos de ellos mandan a sus hijos al colegio público, pero no existe la amenaza de deserción por apuros económicos. Ellos sí tranquilamente pueden terminar su secundaria, aunque sea en colegio público, pero estar en colegio público, aunque no creas, cuesta lo que dejas de hacer, lo que dejas de trabajar para apoyar a tu familia, pues, ¿no? Y pueden acceder a la educación universitaria. Esa es la diferencia sustancial. Los pobres casi nunca ellos pueden acceder a una educación universitaria, profe, pero ahora con el ingreso directo, beca 18, pero vuelvo a repetir, las universidades son gratis, profe, puede ser, pero ahí hay un gran sacrificio, porque ellos prefieren trabajar, ayudar a sus familias, porque no tienen plata, pues. En cambio, una persona en condiciones de holgura tienen ayuda de sus padres y tranquilamente pueden estudiar y acabar su carrera universitaria sin ningún problema. Ustedes están en la condición de holgura. Sin conocerlos, yo les digo que están en condiciones de holgura porque pueden pagar la pre. Un pobre no puede pagar la pre, pues, ¿entender? Y eso de que la San Marcos es una universidad pobre es mentira. Es clase media, profe, pero es gratis, sí es gratis, pero también hay un sacrificio, ¿no? Muchos jóvenes dejan de trabajar y no necesitan trabajar porque su familia puede ayudarles, pues, ¿no? No mantenerlos, ayudarles porque ya están grandecitos. Satisfacen las primarias y las secundarias cómodamente, apunta eso, cómodamente, a diferencia de los pobres que podían satisfacer las primarias y secundarias, pero muy restringidamente. Ellos no saben lo que es, comen, pero no saben lo que es carne. Los de clase media sí, pues. ¿Se entiende la idea? Profe, pero un dato preciso, pues, ¿cuánto debo tener? No, pues no se sabe, no hay una cifra oficial. Se sabe simplemente por tipos de gastos, por los gastos que realiza. Una persona que tiene a su hijo en la universidad y si es privada, con mayor razón para estar en condición de holgura, ¿no? O porque no se necesita ser millonario para estudiar en la Católica, en la Pacífico. Inclusive ahí te dan media beca y con media beca cuesta, pero ya es más fácil, ¿no? Y los que estudian en la Universidad San Marcos tampoco son pobres, ¿no? Pero ya es un indicador, esta es clase media, ¿no? Así que eso de el pueblo, el pobre, está en San Marcos, mentira. Nunca ha sido así. Y también pueden satisfacer de vez en cuando algunas terciarias, darse algunos lujitos, ¿no? Con un gran esfuerzo, pero darse un lujo. Con un gran esfuerzo, pero darse un lujo. ¿Estamos bien? Y tienen capacidad de ahorro, pues. ¿Y qué significa el ahorro? Principalmente ese ahorro se va a utilizar para su jubilación. La AFP, los que ahorran
para la mejor educación de sus hijos. Muchos de clase media, que no son tan clase media que digamos, pueden mandar a sus hijos a la universidad privada haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Ahorrando. Ojo, pero también hay niveles, ¿eh? Todos los de la holgura no ganan lo mismo, hay niveles. Holgura baja, holgura media, holgura alta, ¿no? Un congresista no es millonario, ¿no? Un congresista en condiciones de holgura, y encima como subieron las cosas, pobrecito, el congresista sigue ganando lo mismo que hace 5 años, ¿no? Te está afectando, pobrecito. Pero es clase media, es holgura. Él no es millonario. Ustedes, como profesionales, van a llegar a ser clase media, holgura, holgura media, alta, ¿no? Y tienen capacidad de ahorro. Realmente ese ahorro les serviría para su jubilación. Cuando se jubilen, dejan de trabajar y ya una pensión decente. ¿Estamos bien? Invierten bastante en la educación de sus hijos. Tienen casa propia y precisamente ese ahorro lo destinan a pagar la casa, porque todo es a crédito ahora. Compras una casa a crédito y pagas mensualmente durante 20 años, créditos a muy largo plazo, ¿no? Y esa es una especie de ahorro, ¿no? Correcto. ¿Me dejo entender? Entonces entiende, por favor, que es holgura. Repito, no hay una cifra oficial brindada por el INEI. Simplemente se conoce como el tipo de gasto que realiza. Vamos, preguntas. ¿Alguna duda? Bien, creo que no. Y viene el otro grupo, pues. El otro grupo es la riqueza, los millonarios, opulencia. Ya son los Maldini, pues. La riqueza son los Maldini. Los Maldini, los Acuña, y otro millonario en nuestro país, los Rodríguez Pastor, los Cruces, bueno sería los Cruces que estuvieran ahí, los más misios son los Cruces. La riqueza. Satisfacen primarias y secundarias y terciarias cómodamente, a diferencia de la holgura, que podía satisfacer las terciarias de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando, gran esfuerzo, darse un lujo. En cambio, la riqueza como si nada se van a Miami, a los mejores hoteles, son los millonarios, pues. Son los que tienen capacidad de inversión. ¿Qué significa capacidad de inversión? Los grandes empresarios, grandes empresarios. Un microempresario no creas que es millonario, un microempresario es holgura, ¿no? Clase media, vive de su negocio, ¿no? Pero los de riqueza, al decir capacidad de inversión, tienen capacidad de formar grandes empresas, accionistas son millonarios, pues sí. Los congresistas no están ahí, terminan su periodo congresal, no saben qué hacer, ellos están perdiendo lata. En cambio, ellos no, los de riqueza sí son millonarios, los Acuña, otro más conocido, los Rodríguez Pastor, otro conocido, etcétera, pues, ¿no? Ahí vamos a decir. Bien, esa es la idea, esa es la diferencia. Profe, pero ¿cuánto debo tener para hacer riqueza? No hay un dato certero posible, no hay un dato certero, ¿no? Simplemente por el tipo de gasto que realiza, por el estilo de vida que realiza, ¿no? Por dónde vive también, pues, ¿no? ¿Estamos bien? Acá en mi barrio Caraballo, no todos son pobres, hay pobres, pero también hay clase media baja y clase media, media, digamos así, valga la redundancia. Clase media alta y en San Miguel, San Isidro, y clase riqueza, opulencia, principalmente se concentra en San Isidro y La Molina. Ahí son los grandes millonarios, la planicie, Rinconada del Lago, y son los millonarios, ¿no? Ellos no se juntan con la chusma, en las lomas, como los Maldini, ¿no? Los González son pobres, clase media, los Cruces, clase media. Bien, preguntas por favor. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Bien, seguimos. Ya, esto de niveles de consumo, niveles de socioeconómicos. Esto no es algo oficial. Esto no es algo oficial. Esto lo mide las instituciones privadas. Y el fin es marketing. El fin de esta clasificación es marketing, ventas, saber a quién vender sus productos. Esos datos que están ahí son promedios, son muy, pero muy referenciales, no son datos oficiales. Los de ley ya son los misios, pues. Por ejemplo,
¿Dónde concentran sus ventas las empresas, las que hacen publicidad en la televisión, en las redes sociales? La publicidad cuesta. Ellos concentran sus ventas en los 3 primeros niveles socioeconómicos. Pero ¿cuál es la diferencia? El A y el B son los millonarios. Inclusive el B, muchas familias del nivel B tienen mucho más plata que el nivel A. Es un promedio, es una referencia, ni siquiera toman en cuenta. Profe, ¿cuál es la diferencia? Ya, el nivel A son los Maldini y el nivel B es los Acuña. La diferencia es el abolengo, pues. Acuña tiene mucho más plata que los Maldini, pero la diferencia es la alta alcurnia, pues, el abolengo. Los Maldini una familia de millonarios, el abuelo fue millonario, el bisabuelo son millonarios, los aristócratas, y se encierran en las lomas, y no quiere que la chusma se meta con ellos. Profe, pero de repente una cuña tiene más plata que ellos, pero no interesa que se vayan. Acuña, ¿qué es eso? Uchi, puchi, somos malditos, somos europeos. Acuña es peruano, cochino. Estoy exagerando, ¿no? Pero es así. A pesar de tener los Acuña más plata que los Maldini no se quieren juntar porque ahí no solamente vale el dinero, sino el apellido, la herencia, la sangre, la alta alcurnia. El Acuña es millonario, pero es más del pueblo, ¿no? El Acuña es más plata que ellos, pero es más del pueblo, ni siquiera sabe hablar. Él algunos dicen que fue no sé, pero la cuestión que él no nació en cuna de oro, pues. Era clase media, pero no fue millonario. Él se hizo millonario prácticamente de la nada, ¿no? Ese es el nivel socioeconómico B, ¿correcto? Se quiere vender un departamento en las lomas. Se quiere vender una casa en las lomas. ¿Han visto el fondo de sitio, ¿no? La nueva versión, está bacano. Se quiere vender una casa en las nuevas lomas. Nunca jamás se le va a ofrecer a los Acuña, aunque los Acuña tengan más plata. Ellos solamente ofrecerán a nivel económico A, porque quieren guardar el estilo, digamos así, ¿me puedo entender? Los de C y D son la clase media, los profesionales. La C son los profesionales que ganan muy bien. Cuando tú seas director del BCR, cuando tú seas gerente de operaciones de una gran transnacional y ganes 50,000 soles mensuales, no vas a ser millonario, vas a ser del nivel C, clase media alta, que gana mucho, ¿no? Para el nivel, ahí a ti no te van a ofrecer un Ferrari, pues, porque no eres millonario. El Ferrari se le venderá a Acuña, pero un Rolls Royce nunca se le va a vender a Acuña. Rolls Royce es un auto de los aristócratas. A los Maldini se le va a vender. Más o menos, ¿entiendes? Fines marqueteros es esto. A ti se te ofrecerá un carro, un Audi de $100,000, digamos. Los que están en el D son ya la clase media, los profesionales que no ganan tanto. Tu profe, por ejemplo, ¿no? Tu profe, por ejemplo. A mí nunca se me va a ofrecer un Ferrari porque yo no gano tanto. Un auto así normal, ¿no? Para pagarlo a crédito en 5 o 6 años. Y a los de LE no se le ofrece nada, pues sí, como ellos son recontramisios. ¿Para qué? Ellos no existen para las empresas, ellos no existen para las ventas, ellos no existen para el marketing. Por favor, ¿quedó claro? Acá no solamente es la diferencia de ingresos, sino también el apellido. En el nivel A, repito, son los millonarios de muchas generaciones. En el nivel B están los nuevos millonarios, los de Gamarra, por ejemplo, los Acuña. ¿Correcto? Por ejemplo, el tío López Aliaga dice que está en el nivel B. La vez pasada le escuché. Así, colorado, ojos azules, ojos verdes, colorado, no, pero yo una vez, oye, tú eres un aristócrata, Ricardo, no sé, tú eres un aristócrata, López Aliaga. No, mi papá, mi mamá eran de clase media. Yo tuve que trabajar, ser empresario, yo mismo hice mi empresa, ¿no? Si le creemos, aunque hay dudas de eso, él no pertenece al nivel A, pues. Él pertenece al nivel B, y parece por la forma como habla, porque en cambio los de clase A son un poco más alzados. Será medio loco, medio bruto, el gordo, pero es un poco más simple en hablar, ¿no? Pero los otros, los de nivel A, todos los apestan, ¿no? Así como los Maldini, pues. Bueno, es un ejemplo, aprovechando que está dando la serie nuevamente, ¿no? Está bacano, estoy haciendo propaganda gratis. Bueno, pregunta, por favor. ¿Alguna duda? ¿Algún interrogante? Repito, esto lo hacen las instituciones privadas con fines marqueteros, con fines de ventas. ¿Quedó claro, por favor? Bueno, creo que quedó todo claro, porque no me dicen nada. Seguimos.
Ipsos lo elabora todo esto, mira, Ipsos lo hace, es una institución privada. Ipsos lo elaboró y ya esto quedó como manual para las empresas que venden productos. Canasta de consumo, ¿te acuerdas que te mencioné? El conjunto de bienes y servicios representativos de una economía. El conjunto de bienes y servicios representativos en una economía, que más se consumen en una economía. Y esta canasta de consumo sirve para medir la inflación, pues, para medir la inflación, para saber en promedio cuánto han subido los precios. Es el conjunto de bienes de mayor incidencia o más consumidos en nuestro país o más representativos. Ojo, el INEI lo divide, dice tu sepárate en 12 grupos. Lo que pasa es que eso de 12 grupos recién es actual. Hasta el año pasado el INEI dividía la canasta de consumo. No es que hayan 8 o 12 productos, sino 12 grupos de productos. Hasta el año pasado eran 8, por eso que acá hay solamente 8. Uno de estos grupos, por ejemplo, esparcimiento, servicios culturales y enseñanza. Lo que pasa es que ahora el INEI lo ha separado. Por eso que son 12. ¿Por qué? Porque lo hace para, por ejemplo, el grupo 7B, lo dice esparcimiento, servicios culturales y enseñanza, lo ha dividido en dos. Esparcimiento, servicios culturales y otro grupo es educación. Antes solamente todos esos dos estaban en uno solo. Por eso que ahora hay 12. Pero son los mismos, solamente que lo ha desagregado. Hasta ahí estamos, por favor. Profe, ¿por qué pone 8 entonces en la diapositiva? Porque eso fue hasta el año pasado. Lo que pasa es que el INEI recién lo ha actualizado. Son 12, pero son los mismos grupos, solamente que más desagregados. Antes metí en un mismo saco transportes y comunicaciones, pero ahora los separa. Un grupo es transporte y otro grupo es comunicaciones, como puede ver en su separatoria. ¿Por qué? Porque ahora han aumentado bastante los gastos en comunicación, hijo. Ahora se gasta más en internet que antes, ¿no? Antes la comunicación era simplemente el teléfono celular. Antes la comunicación simplemente era el teléfono celular. Ahora es teléfono celular, cable, internet. ¿Me dejo entender? Por eso que merece un grupo aparte, ¿no? ¿Estamos bien? Y otros bienes. Inclusive, si tú ves la separata, hay otro grupo aparte que son servicios turísticos. Porque ahora los servicios turísticos tienen bastante incidencia, porque todos, hasta los pobres, hacen un esfuerzo para ir a hacer turismo de vez en cuando, hijo. Ya en su combi, llevando comida en su tupper, todo, pero van a hacer turismo, gastan en turismo, porque quieren divertirse también, pues, tienen el derecho. ¿Me puedo entender? Son 12 grupos ahora, pero antes lo considera como 8. Simplemente se ha desagregado. ¿Hasta ahí estamos? Oye, no me contesta, pero no sé si estamos bien, si están ahí, bueno, seguimos. Sí, profesor. Ojo, son los grupos más representativos, ¿eh? Son los grupos más representativos. Dentro de alimentos y bebidas, no está el lomo fino, pues. Como que ¿te acuerdas de la noticia en verano? El lomo fino, el faisán, ¿no? No, pues porque esos no son representativos, no son consumidos en nuestro país. En nuestro país, ¿qué alimentos son más? Están alimentos, pero no todos, por si acaso. No son todos los alimentos, son los más representativos. Arroz es recontra representativo en nuestro país, no podemos vivir sin arroz. El pollo es recontra representativo. En Argentina el pollo no es representativo, no comen pollo en Argentina, menos pescado. En Argentina el representativo es el asado de tira, pues. Es el alimento nacional, así como el alimento nacional en la práctica de nuestro país, el pescado, el pollo, ahí es el asado de tira, ¿no? Su parrilla lo hace. Acá en el Perú no es representativo. En México es representativo a las tortillas para hacer tacos, porque ellos a todo, así como nosotros todo lo mezclamos con arroz, ellos todo meten a sus tacos. Ahí sí es representativo, acá no, acá es representativo el arroz, el pescado, el pollo. De acuerdo a la realidad de cada país, pues. Hoy es de mayor incidencia de cada país, estamos hablando de la realidad peruana. ¿Estamos bien? Esa es la idea de la canasta de consumo. Los alimentos o los productos representativos. Sirve para la elaboración del IPC, pues. ¿Qué es el IPC? Bueno, en palabras más sencillas,
es una especie de precio promedio de la economía, un precio representativo, un costo promedio de la canasta básica de consumo. En nuestro país es equivalente al IPC. En la práctica es lo mismo. En nuestro país es lo mismo el IPC. ¿Y para qué sirve esto? Para saber en cuánto han subido los precios. Pues, ¿qué pasa si el año pasado el nivel agregado de precios, el IPC fue 100 como ejemplo? Es decir, en promedio, el costo promedio de la canasta básica de consumo fue 100. El costo de la canasta básica de consumo fue 100. El IPC fue 100. Y este año el IPC es 106. ¿Qué significa? Que los precios en promedio, en cuanto se incrementaron, que el IPC se incrementó en 6%, que la inflación ha sido el 6%. Para eso sirve el IPC, pues. Se compara el costo de la canasta de consumo de un año con el costo de la canasta del año anterior. La variación porcentual es la tasa de inflación. Y el último año, 2021, llegó a 6.4. Según los entendidos, este año va a superar el 8%. Ojalá que no ocurra. Los precios están subiendo bastante. ¿Qué significa que fue 6.4? Que hasta el 31 de diciembre del 2020, el IPC, digamos que era 100. ¿Cuánto llegó a ser el IPC en el 31 de diciembre del 2021? Un año después, 106.4. La inflación fue 6.4%. Los precios se incrementaron en promedio 6.4. No significa que todos los precios se incrementaron en 6.4. Un promedio. Algunos precios subieron, inclusive algunos precios bajaron. ¿Correcto? No es lo mismo que sube el precio del pollo que sube el precio del internet, pues. No es así. ¿Qué es más importante? Creo que el pollo, ¿no? El pollo lo consumimos todos los días. El IPC es una tarifa plana que lo pagamos cada mes. ¿Me dejo entender? El pollo subió 10%. El internet subió 2%. Entonces, profe, 10%, 2%, el promedio es 6%, no es así. Es otro tipo de promedio, hay promedio ponderado, etcétera. ¿Me dejo entender? Algunos precios suben, algunos precios bajan. Por eso es importante sacar el nivel agregado, el precio promedio de la economía, el IPC. La variación precisamente es la inflación. Bueno, preguntas, dudas sobre el IPC, sobre el nivel agregado de precios. Perdón. Bueno, seguimos. Ahí están algunos datos. Ahí está, mira. Acá ya está la actual. En 12 grupos, mira. Acá ya se divide en 12 grupos, mira. Hasta hace unos años, el INEI dividía la canasta en 12 grupos. En 8, perdón. Estos son 8. Pero ahora lo divide en 12. Esta es la actual. Son los mismos productos, solamente que lo ha desagregado. ¿Dónde está? Ahí está, mira. ¿Ves? Cuando eran 8 era recreación, cultura y enseñanza. Ahora lo divide, mira. Recreación, cultura y aparte hay educación, enseñanza. ¿Correcto? Otro más. Mira. ¿Dónde está? Ahí está. Restaurantes y hoteles. Es un grupo adicional que ha incluido el INEI porque se gasta bastante en restaurantes y hoteles. ¿Qué más? Alimentos y bebidas antes era. Antes era alimentos y bebidas, nada más. Ahora lo desagrega. Alimentos y bebidas no alcohólicas y aparte bebidas alcohólicas. Perú es la gente bien borracha. Por eso se ha incluido aparte, ¿no? Porque tiene bastante incidencia. ¿Me dejo entender? Son los mismos grupos, pero el INEI lo ha desagregado porque otros grupos ya están teniendo bastante incidencia. ¿Me dejo entender? Esto es lo actual. ¿Eh? Tómale un pantallazo a esto si fuera posible, porque esta es la división actual. Esta es la división actual. En 12 grupos, como aparece en tu separado. Lo anterior era de años anteriores. Bien, consumo, ahorro, inversión. La gente consume y para consumir necesita dinero, pero normalmente o en general, no todo lo que nosotros recibimos lo consumimos. Una parte lo ahorramos, es decir, no lo consumimos, no lo utilizamos en el gasto.
Y esa parte del dinero que no gastamos se llama ahorro. Y ese ahorro, el ahorro que tiene importancia para una economía, es el ahorro que se deposita en el sistema financiero. Entonces, tú ganas dinero, una parte de ese dinero lo consumes, una parte del ahorro, profe, pero yo no ahorro. En general, pues hay gente que no ahorra así, pero en general una parte es ahorro. Y ese ahorro de las personas que pueden ahorrar se deposita en el sistema financiero. Y, profe, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué hace el sistema financiero con nuestro ahorro? Le presta a las empresas que necesitan recursos para invertir. Y esa es la importancia del ahorro, hijo. El ahorro financia la inversión. Gracias al ahorro, los bancos tienen dinero, prestan, las empresas invierten, generan empleo, locales, fábricas, nuevos proyectos, etc. Y la economía crece. Por eso es importante el ahorro. Sin ahorro, estamos destinados a que no existe inversión. Si no hay inversión, si no hay ahorro. Eso es muy, muy importante. ¿Me dejo entender? Por eso es que en nuestro país, por ejemplo, es muy importante la inversión extranjera, porque como no hay suficiente ahorro nacional, no va a haber suficiente inversión nacional. Es un dato que nadie lo puede subsanar. Es un dato. Por esa razón, necesitamos inversión extranjera, aunque haya algunos locos que dicen que no quieren que vengan inversión extranjera, pero es necesario. Si las empresas peruanas, ojo, ahora ha disminuido, antes era peor, antes era, necesitamos de mucha más inversión extranjera, porque no había tantas fortunas peruanas como ahora, ¿no? ¿Estamos bien? Seguimos. Bueno, yo no estoy también, estoy a la justa con la verdad. Función de consumo. El consumo depende del ingreso. Mire esa fórmula. C igual F. F significa dependencia. El consumo depende del ingreso disponible, de cuánto dinero dispones. Ingreso disponible, de cuánto dinero dispones. Hay una relación directa, pues, por lógica. ¿Por qué ustedes quieren ser profesionales? Para en el futuro tener más ingresos y poder consumir más. Consumir todo lo que no puedes consumir hoy en día. ¿O no es verdad? Hoy tu consumo es restringido precisamente porque tus ingresos son restringidos. Tú quieres tener mayor capacidad de consumo, pero primero necesitas mayor capacidad de ingreso. Sin dinero no puedes comprar. El dinero no es el fin, pero es el medio, pues. Sin el medio no puedes lograr el fin, que es obtener ingresos. Trabajando, siendo empresario, apostando. No sé, pues la cuestión es que tengas dinero. Sin dinero no puedes consumir. A mayor ingreso, mayor consumo. Y lo que se explicó hace un rato, acá está, no todo el ingreso que nosotros recibimos lo vamos a destinar al consumo, una parte, porque la otra parte lo destinamos al ahorro que servirá para financiar una nueva inversión. ¿Me puedo entender? Esa es la idea de la función de consumo, relación de dependencia. El consumo depende principalmente del ingreso, de otras variables también depende, del nivel de precios, pero principalmente del ingreso. Ahí está, pues, relación directa, pues. Ahí está la función, ¿no? Pendiente positiva, más consumo, más ingreso, pues. O al revés, para que haya mayor consumo, mayor gasto, tiene que haber mayor ingreso, si no, no será. Leyes de Engel. ¿Qué dice Engel? Las dos primeras leyes es la misma, pero al revés, ¿no? ¿Qué dice Engel? Comencemos por la segunda. Que a mayor ingreso, una persona gasta menos, pero como porcentaje en alimentos. Como porcentaje. ¿Cómo es posible, profe, que si una familia tiene más dinero va a consumir menos alimentos? Es ilógico, pero eso no hemos dicho, algunos se confunden, eso no hemos dicho. Lo que hemos dicho es que el porcentaje de sus ingresos destinado a alimentos disminuye, eso es lo que hemos dicho. No que al mayor ingreso, menor con eso no es así. Porcentaje. Que me está mutando ya. Imagínate una familia de 4 integrantes, de 5 integrantes, ¿no? Con 1.800 soles al mes. Una familia de 5 integrantes con 1.800 soles al mes. A las justas alcanzan a la canasta de consumo, ¿no?
¿Cuánto destinará de esos 1.800 a alimentos la familia? Vamos. Alimentos mensuales para 5. Hijo, yo todos los días voy al mercado, encima las cosas están más caras. Son 5 en total. Desayuno, almuerzo y cena. Mínimo que requieren 1 kilo de pollo al día. 1 kilo de pollo, pues son 5, pues, para el desayuno y para almuerzo y cena. Aparte de lo que gasta el pan, 3 soles de pan mínimo, etcétera. Más o menos, ¿cuánto gastarán? 40 soles, ¿no? 40 soles al día está bien. Al mes, ¿cuánto sale? 1.200. 1.200 de 1.800, ¿cuánto sale, por favor? 1.200 de 1.800 sale ¿cuánto? Opera, por favor. Sale casi 60%, más o menos. 1.200 de 1.800 casi sale 60%, ¿no? Es decir, esta familia destina el 60% de sus ingresos a alimentos. Ya de arranque, ya el tipo no gana. La familia ahora tiene 10 soles. Va a poder consumir más alimentos, pedir delivery inclusive. Ya ponle, exagerando, 100 soles al día. Come churrasco, todo que rico comer churrasco todos los días. No me encanta. 100 soles al día. ¿Al mes cuánto es? 40 soles, 40%. Está consumiendo más alimentos, pero como porcentaje es menor. Antes era el 60%, ahora es 40%. Eso es lo que dice Angel, pues, con la ley 2. La ley 1 es al revés. Menos ingresos, mayor porcentaje del ingreso destinado a alimentos. ¿Estamos bien? Hijo, lo que se aplica para personas, para familias, también se aplica para países. Perú y Estados Unidos. No te pases, la comparación es enorme, no debes decir, por favor, ¿qué país es más rico? No te pases. ¿Qué país destina mayor porcentaje de sus ingresos a alimentos? Perú o Estados Unidos. Lo que se cumple para personas, para familias, también se cumple para países. Vamos. ¿Qué país destina mayor porcentaje de sus ingresos a alimentos? ¿Perú o Estados Unidos? ¿Qué dices tú? Perú, pues. Ojo, Estados Unidos consume más alimentos y de mejor calidad, pero el porcentaje, esa es la idea. Muy bien, se ha entendido. Las otras leyes ya se refieren a otros productos. Esto se ha comprobado estadísticamente. Angel lo comprobó estadísticamente. ¿Qué dice Angel? Así suba, así baje los ingresos, el porcentaje es el mismo del gasto en vestido, alquiler, luz, combustible. Pero a medida que aumentan los ingresos, aumenta el gasto, eso sí es verdad, pues. Mientras más dinero tiene una familia, más prioridad de la educación, una mejor educación para sus hijos, una mejor salud, etcétera, viajes, etcétera. Copia eso, apunta eso, porque eso es importante. Oye, el tipo nos ganó ya. Organismos reguladores protegen al consumidor. OCIPTEL nos protege de los abusos de las empresas de telecomunicaciones, las 4 empresas de telefonía móvil. OCINMED, energía eléctrica, combustible. OCITRAN, transporte. SUNAS tiene que ver con las empresas de saneamiento de agua potable, ¿no? Si tenemos alguna queja contra Sedapal, si Sedapal nos hace caso, SUNAS. Y Indecopi nos protege en los otros mercados. Indecopi principalmente defiende la competencia, que no se formen cárteles, ¿se acuerdan de los cárteles? Cuando las empresas se ponen de acuerdo para aprovecharse del consumidor. Enfrenta, combate los cárteles. Obliga a las empresas a brindar la más amplia información. Si tú sientes o crees que la empresa te ha dado información engañosa, te ha estafado, te ha vendido gato por liebre con la intención de comprar su producto, si sientes que te ha dado información engañosa, puedes ir a Indecopi, defiende la competencia, la propiedad intelectual, la transparencia de los mercados. ¿Me dejo entender? Esa es la idea. Bueno, el tiempo nos ganó. Ahí está una noticia de Indecopi, a Nestlé, si no me equivoco, por habernos vendido productos ya totalmente fuera de la fecha de vencimiento, con hongos, mudos en los hongos. Y eso daña nuestra salud. Ahí interviene Indecopi. Estas las claves, por favor. Apúntalas, anótalas. ¿Listo? ¿Apuntaste? Bien, listo. Sería hasta la próxima semana. Cuídense, muchachos. Gracias por todo.
Gracias por todo. Vamos a dejar de compartir, ¿ya? Gracias por todo. Chau, chau.